Mi mundo se define a través del visor, un mundo donde todo debe ser perfecto. Madrid, el Palacio de Cristal, un templo de vidrio y hierro. La luz entra a raudales, puliendo la piel de la modelo. ¡Ahí! Mi voz resuena en el silencio. Fría, clara. Los asistentes contienen la respiración. Clic. El sonido del obturador domina el espacio. Levanta la barbilla. Un poco más. Así. La luz se escapa. No hay fuerza en tu mirada. Quiero más odio. Yo doy las órdenes. Incluso los sentimientos están bajo mi control. La modelo es una herramienta. La luz, mi pintura. Soy la única arquitecta de esta verdad instantánea. Enfoca. Mantén. Perfecto. Clic. El último disparo libera la tensión del aire. La modelo exhala profundamente. Los rostros del equipo se relajan. Solo yo permanezco impasible, revisando el equipo. Haced copia de seguridad, inmediatamente. Quiero la selección esta noche. Sí, señora, responde un asistente con voz nerviosa. No me interesan sus halagos ni su miedo. Solo me interesa la imagen en la pantalla. Esa imagen perfecta, sin un solo error. Esa soy yo. Elena. En la escena de la moda de Madrid, todos conocen mi nombre. Mi objetivo define las tendencias. Cuando la sesión termina, soy la primera en irme. No me interesan los ecos ni el calor humano. Abandono el Palacio de Cristal y regreso a mi propia fortaleza, un ático con vistas a todo Madrid. Abro la pesada puerta de roble. El silencio me recibe. Bienvenida, Elena. Javier, mi marido, asoma la cabeza desde la cocina, una copa de vino en la mano. Su sonrisa es cálida, como siempre, pero a veces esa calidez me irrita. Hola. Dejo caer la pesada bolsa de la cámara al suelo. Él se acerca, pone sus manos en mi abrigo. ¿Qué tal el día? ¿La sesión? Me quito el abrigo y respondo, mecánica. Sin problemas, la luz era la correcta, la modelo funcionó. Me alegro. Javier me ofrece una copa de vino. La acepto mientras mi mente repasa los datos de la sesión. Esa sombra pudo ser más intensa. La caída de la tela debería haber sido más fluida. ¿Elena? Me mira, tratando de encontrarme. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mi diseño ha ganado el concurso. Hoy me lo han dicho. Parece feliz. 40 años. Un arquitecto de talento. Pero el mundo lo conoce como el marido de Elena, la fotógrafa estrella. Mira, es este. Saca su tableta. Me enseña un render, curvas complejas, un juego de luces estudiado. Lo miro durante unos segundos. Lo analizo con ojo profesional. La línea es débil. ¿Qué? Ese pasillo no es práctico y la entrada de luz es tibia. Mis palabras siempre son demasiado afiladas. Lo sé, pero no puedo tolerar lo que no es perfecto, ni en mi trabajo ni en mi vida. La sonrisa de Javier se congela. Aparta la tableta sin decir nada. Claro, si tú lo dices, será verdad. Un pesado silencio cae sobre el salón. Es nuestra rutina. Él busca mi aprobación. Yo busco en él la perfección. Voy a darme una ducha. Le doy la espalda. Camino hacia la habitación. ¿Vas a cenar? No, tengo que revisar el trabajo. Oigo un leve suspiro a mi espalda. No me detengo. Para mí, el mundo fuera de mi visor siempre está desenfocado. Borroso, incierto, molesto. Abro la puerta de mi estudio personal. Docenas de cámaras y objetivos me esperan. Este es mi verdadero hogar. Una pequeña habitación perfecta dentro de mi castillo de cristal. Descargo los archivos en el ordenador. Cientos de imágenes. En cada una de ellas está grabada mi verdad. Intento recordar las palabras de Javier. Algo de un concurso. Ya no recuerdo el diseño. Mis ojos solo registran lo que no era perfecto. Clic, clic.
El ratón suena como un obturador. Hago zoom en los ojos de la modelo. Ahí está, el odio exacto que le pedí. Un odio bello, controlado. Perfecto. Me siento satisfecha. Es esto. Esta es la única verdad que me importa. Fuera, Madrid se extiende como un manto de luces. Miles de puntos brillantes que parpadean, como todas las personas que no pueden entender mi mundo. Javier ya no estará en el salón. Seguramente estará en su despacho, lamiéndose las heridas, corrigiendo su diseño. Es bueno, demasiado bueno. Por eso siempre se sale un poco del encuadre perfecto que yo exijo. Me doy cuenta de que mi mano, fría y clínica, aprieta la copa de vino, el vino que él me sirvió. Doy un sorbo. Está helado. Miro hacia la ventana. Mi propio reflejo me devuelve la mirada. Una cara pálida, fantasmal, bajo la dura luz del estudio. Odio este reflejo. Es la única verdad que no puedo controlar. Una verdad que me pilla por sorpresa. Cierro la cortina. Borro mi imagen del cristal y vuelvo al monitor, a mi mundo de perfecta ficción. Días después, estaba en el almacén de mi estudio, organizando equipo antiguo. Es el lugar donde duerme mi pasado, cámaras que ya no uso, luces pasadas de moda y los innumerables portafolios de gente que alguna vez buscó una oportunidad conmigo. Mi mano se detuvo en una caja de cartón. Candidatos a prácticas, decía la etiqueta, descolorida. Años sin abrirla. Sacudí el polvo y empecé a hojear el contenido sin interés. Todos iguales. Obras mediocres, imitaciones sin talento. Detesto esa clase de pasión amateur vacía de contenido. Entonces, un archivo captó mi atención. Una encuadernación manual, un poco torpe. Lo abrí. Contenía fotografías de accesorios, pero con una extraña fuerza, especialmente el diseño de un collar. Era tosco, pero tenía algo que decir. Un vago recuerdo emergió. Sofía, creo que ese era su nombre, una estudiante que vino a verme hace años, con este mismo portafolio. ¿Qué hice yo? Ah, sí, lo recuerdo. Le dije a mi asistente que la despachara. No tiene talento. Le falta profundidad. Una pérdida de tiempo. Devolví el archivo a la caja, sin emoción alguna. Mi opinión no había cambiado. La mediocridad no tiene sitio en mi mundo. Empujé la caja al rincón más oscuro del almacén. El pasado debe quedarse ahí. Ese fin de semana tenía una sesión en una cafetería del casco antiguo de Madrid. El tema: reflejos urbanos. La modelo estaba sentada dentro. Yo disparaba desde la calle, a través del gran ventanal. Era un juego interesante. Capturar en un solo plano el reflejo de la ciudad y la expresión de la modelo. Una doble exposición de ficción y realidad. Bien, esa mirada, más melancólica. Ajusté el teleobjetivo. Giré el anillo de enfoque, buscando la nitidez en sus ojos. Clic. El cristal refractaba la luz. Las sombras de los peatones cruzaban el rostro de la modelo. Todo iba según mi plan. Y entonces ocurrió. Más allá de la modelo enfocada, algo se reflejó en el cristal. El mundo se ralentizó. Un taxi estaba parado al otro lado de la calle. Un reflejo. Mi teleobjetivo lo capturó con una claridad clínica. En el asiento trasero estaba Javier. Mi corazón se detuvo, como si un dedo helado lo hubiera apretado. Imposible. Tenía una reunión importante con un cliente al otro lado de la ciudad. Él estaba hablando con alguien. Parecía feliz, relajado, con una sonrisa suave que yo nunca veía. Y entonces levantó la mano y la acercó al rostro de una chica joven, sentada a su lado. Ella lo miró. Javier se inclinó y le dio un beso en la frente. Fueron solo unos segundos. Para mí fue una eternidad. ¡Crash! Un sonido agudo me devolvió a la realidad. Había tirado un vaso de agua al suelo. El agua se extendía por el pavimento como sangre derramada. ¡Señora!,
¿Está bien?, gritó mi asistente. No pude responder. Volví a mirar por el visor. No había nada. El taxi se había ido. La modelo me miraba, extrañada. Un descanso. 10 minutos. Logré decir eso mientras bajaba la cámara con manos temblorosas. Me apoyé en la pared intentando respirar. Ha sido una ilusión. Tenía que serlo. Los reflejos engañan. Un truco de la luz. Un fantasma que mi lente había creado. Me lo repetí, con fuerza. Soy una profesional. Confío en mis ojos. ¿Me estaban traicionando ahora? No. Es solo cansancio. Estrés. La presión de buscar siempre la perfección me está desgastando. Recuperé la compostura a la fuerza. ¡Seguimos! Mi voz sonó sorprendentemente fría, como siempre. Más luz. Esa sombra es demasiado densa. Clic, clic. El obturador seguía sonando, pero era un sonido vacío. Yo ya no veía nada, ni la expresión de la modelo, ni la luz. Solo aquel reflejo, grabado a fuego en mi retina. Esa noche volví a casa un poco antes de lo habitual. El ático estaba en silencio. Javier estaba en el salón, trabajando en sus planos. «Hola, ¿qué pronto llegas?», me saludó con su sonrisa amable. No era la sonrisa del reflejo, era la cara de mi marido, la que yo conocía. Traté de sonar casual. «¿Qué tal la reunión?». «Ah, bien, muy bien, el cliente está encantado». «Me alegro. ¿Dónde fue?». Él dudó, solo un instante, pero mi ojo entrenado no pasó por alto esa micropausa. «Donde siempre, Elena, en las oficinas de Gran Vía». Lo dijo sin levantar la vista de los planos, con fluidez, perfectamente. Mentira, lo supe. Gran Vía estaba en la dirección opuesta a donde yo estaba disparando. «Ya veo». No dije nada más. «Estoy cansada. Me voy a la cama». «¿No cenas?». «No». Cerré la puerta del dormitorio. Detrás de mí le oí suspirar. No me metí en la cama. Me quedé de pie, en la oscuridad, mirando por la ventana. Aquel reflejo no había sido un fantasma. Había sido una verdad distorsionada, capturada por mi lente. Por primera vez, un ruido incontrolable se había colado en mi mundo perfecto. Algo estaba ocurriendo al otro lado del cristal. Un mundo que yo no había querido ver. No pude dormir. Permanecí en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando al techo. A mi lado, Javier respiraba profundamente, dormido. Esa respiración tranquila que antes me calmaba, ahora sonaba como una disonancia, como una burla. Mentira. Me había mentido. A la mañana siguiente, mucho antes de que saliera el sol, yo ya estaba en mi estudio. Había dejado a Javier durmiendo. Era hora de preparar mis armas. Saqué mi teleobjetivo más potente, el cuerpo de cámara más sensible, el más silencioso. Iba a empezar la caza. Soy fotógrafa. Mi trabajo es capturar la verdad. Hasta ahora había perseguido la verdad que yo misma creaba. Ahora iba a perseguir la verdad que él ocultaba. Alquilé un pequeño estudio vacío en el edificio frente a la oficina de Javier. Para una sesión de arquitectura. Le mentí a la gente. Monté el trípode junto a la ventana. Me cubrí a mí misma y a la cámara con una tela negra, como un francotirador esperando a su objetivo. Miré por el visor. La retícula de enfoque apuntaba directamente a la puerta de su oficina. Contuve la respiración. Esperé. Clic. Javier salió de la oficina. Solo. Se puso la chaqueta. Miró su móvil. La imagen habitual de cada día. Clic. Entró en una cafetería. Tomó un café solo. Clic. Se sentó en el banco de un parque. Comió un sándwich. Solo. Pasé horas, días enteros. Le observé. Le seguí con mi lente. El obturador marcaba el tiempo mecánicamente, pero no había nada. Nada decisivo. Pasaron 3 días. La pared de mi estudio privado
se empezó a llenar con sus fotos, imágenes de su rutina. Javier yendo a trabajar, Javier riendo con un colega, Javier suspirando, cansado, al final del día. Miré aquella pared con ojos fríos. Algo no encajaba. Mi lente no capturaba nada. ¿Era posible que el reflejo en el cristal fuera de verdad una alucinación? Empecé a dudar de mí misma. ¿Era esta la paranoia que sigue a la perfección absoluta? ¿Me había vuelto loca? ¿Tanto estrés, tanta presión? ¿Había confiado tanto en mi objetivo que había perdido el contacto con la realidad? Las fotos de la pared, tan insoportablemente normales, me estaban volviendo loca. Sentí que me rompía frente a ese muro de mediocridad. «Tengo que parar», murmuré. Empecé a guardar la cámara, y en ese preciso instante mi móvil personal vibró. Casi nunca lo miraba. Era una distracción del trabajo. Era un correo del banco. Notificación de su cuenta compartida. Fruncí el ceño. Teníamos una cuenta para los gastos de la casa, pero la regla era consultar al otro antes de cualquier compra importante. Abrí el correo. Cargo realizado, 3.000 euros. Establecimiento, Alma de Plata. El corazón me dio un vuelco. ¿Alma de Plata? No lo conocía. No era una de las grandes marcas de lujo. Busqué el nombre en internet. Era una pequeña joyería. Un taller artesanal en el barrio antiguo. Diseños a medida. Un lugar discreto, solo para conocedores. 3.000 euros. ¿Qué había comprado? No era para mí. Entonces, ¿para quién? Desmonté el trípode. Las fotos de la pared ya no importaban. Esa era la fachada que él me mostraba. La verdad estaba en otro lugar. Conduje hasta el barrio antiguo. Aparqué en una esquina, a una distancia prudente de la tienda. Saqué el teleobjetivo del asiento del copiloto. Esta vez no había trípode. Esto no era una casa. Era una confirmación. La última. Enfoqué la lente hacia la puerta de la tienda. Un local antiguo, pero elegante. Esperé. No sé cuánto tiempo. 10 minutos. Quizás una hora. Había perdido la noción del tiempo. La puerta de la tienda se abrió. Era Javier. Mi dedo se pegó al disparador. Contuve el aliento. ¡Clic! Salió. Llevaba una expresión de pura satisfacción. Guardó una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo de su chaqueta. No era el Javier que yo conocía. Parecía seguro, vivo, como un adolescente yendo a su primera cita. Miró al otro lado de la calle, como si esperara a alguien, y entonces sonrió. Era la sonrisa del reflejo, la que nunca me daba a mí. Una scooter aparcó frente a él. Una chica se quitó el casco. Una cascada de pelo oscuro cayó sobre sus hombros. Era joven. Javier corrió hacia ella. Sacó la cajita de terciopelo del bolsillo. ¡Clic! Abrió la caja. Sacó un collar. Ella rió, echándose el pelo hacia atrás. Javier le puso el collar alrededor del cuello. ¡Clic! ¡Clic! Mi objetivo capturaba la escena con una nitidez despiadada. Hice zoom. Un zoom lento, tembloroso, hacia el collar. Dejé de respirar. El diseño. Era ese diseño, tosco, pero lleno de fuerza. El mismo diseño del portafolio que yo había rechazado hacía años, el que yo había llamado mediocre. La chica se giró. A través de mi lente, su cara llenó el encuadre. Sofía, la estudiante que me había suplicado una oportunidad. Mis manos temblaban. La cámara pesaba 1 tonelada. En el visor ellos dos se abrazaban, felices. No era una alucinación. No era un reflejo. Era la verdad. Perfecta, nítida y brutal, capturada por mi lente. Quité el dedo del disparador y lentamente bajé la cámara. Mi mundo perfecto acababa de hacerse añicos, fragmentos de cristal clavándose en mi corazón. La casa había terminado y la presa era yo. No volví al ático. Esa noche me encerré en mi estudio. Las llamadas de Javier iluminaban la pantalla de mi móvil una y otra vez. Lo apagué,
No quería volver a escuchar sus mentiras. Mi estudio se transformó. El espacio blanco, aséptico y perfecto para la fotografía de moda, se convirtió en el cuarto oscuro de mi propia locura. Cubrí las paredes. Imprimí cada fotografía. Javier y Sofía. Todas las imágenes que tomé en los días siguientes, persiguiéndolos. La verdad. Clic. Ellos dos riendo en un café escondido. Sofía ponía su mano sobre la de Javier. Aquel collar brillaba en su pecho. Clic. Ellos dos, en un banco del parque, hablando seriamente. Javier miraba el portafolio de Sofía, un nuevo diseño, seguramente, con una intensidad que yo jamás había visto. En sus ojos no había juicio, había pura admiración. Clic. Ellos dos, en el retiro, al atardecer. Un beso robado bajo la sombra de los árboles. El teleobjetivo capturó esa intimidad con una crueldad absoluta. Me planté frente al muro de imágenes. Las miraba durante horas, una y otra vez, como si estuviera analizando una obra de arte compleja. La composición, la luz, las líneas de emoción entre ellos. Cogí un rotulador rojo. Empecé a trazar líneas sobre las fotos, conectando sus miradas, el ángulo de sus manos cuando se rozaban, el aire que fluía entre ellos, ese aire que conmigo se había vuelto irrespirable, que estaba buscando. La prueba de la traición. Ya tenía más que suficiente. Buscaba otra cosa. Buscaba él. ¿Por qué? Porque ella y no yo. Sofía. Amplié una foto suya y la colgué en el centro de la pared. Ya no quedaba nada de la estudiante insegura que yo recordaba. Estaba hermosa. No, hermosa no. Estaba fuerte. Una fuerza diferente a la mía. No era la fuerza del control perfecto. Era la fuerza de no tener miedo a ser ella misma, a ser imperfecta. Su sonrisa en esas fotos no era la sonrisa controlada de mis modelos. Era una sonrisa que había derretido a Javier. Una sonrisa que yo había perdido hacía mucho tiempo. Cancelé todo mi trabajo, los correos desesperados de mis asistentes, las llamadas furiosas de los clientes. Lo ignoré todo. Elena está enferma. Elena está en una crisis creativa. Esos eran los rumores que corrían por la industria. No me importaba. Mi mundo ahora se reducía a este estudio oscuro y al muro de la verdad. Dejé de comer, dejé de dormir. Solo limpiaba mis lentes, preparaba la cámara y salía a cazarlos. Encontré el apartamento que él había alquilado para ella. Descubrí su restaurante favorito, su rincón secreto en el jardín botánico. Me convertí en un fantasma, el fantasma de Elena, vagando por Madrid persiguiendo la vida que le habían robado o la que ella misma había destruido. Una noche estaba apostada en un edificio frente al apartamento de ellos. Llevaba horas allí. Llovía. Una lluvia fría golpeaba el cristal de mi escondite. La luz del apartamento de ellos era cálida, de un tono naranja que se burlaba de mí. La cortina estaba abierta. Ellos no sabían que yo estaba allí. Ellos creían en la Elena perfecta. Nunca imaginarían que la verdadera Elena estaba allí, miserable, espiándolos desde la oscuridad. A través del visor los vi. Estaban en el sofá, bebiendo vino. Javier hablaba con pasión. Sofía reía. Entonces ella se levantó, se arrodilló frente a él y empezó a desatarle los cordones de los zapatos, como una sirvienta leal que recibe a su rey cansado. No, no era eso. Era un gesto de intimidad, de amor profundo y cotidiano. Javier acarició su pelo. Conocía ese gesto. Era el gesto que él usaba conmigo, hace mucho tiempo. ¿Cuándo había dejado de tocarme? ¿O cuándo había dejado yo que me tocara? Clic. El sonido del obturador se mezcló con el latido de mi corazón. Una lágrima empañó el visor. Por primera vez me di cuenta de que estaba llorando. No, esto no es tristeza, es rabia. No,
Tampoco es rabia, es pérdida. Es la constatación desesperada de que fui yo, con mis propias manos, quien empujó a ese hombre, quien alejó esa calidez. Bajé la cámara, ya no necesitaba disparar más. ¿Qué más verdad necesitaba? Me deslicé contra la pared, sentándome en el suelo de cemento frío. El frío me traspasaba. Recordé el muro de fotos en mi estudio. No eran las pruebas de una traición, eran el documental de su felicidad. La felicidad que yo no supe darle. Y entonces pensé en otras fotos, las fotos de mi boda, las fotos de cuando yo creía que éramos felices. Tenía que volver al estudio, tenía que comprobar algo, que había capturado mi lente en aquel entonces, que estaba mirando mi corazón. Volví a mi estudio, era casi el amanecer, el olor a químicos de la impresora y a café estancado llenaba el aire. Me acerqué al muro de la traición y, con manos temblorosas, empecé a descolgar las fotos de Javier y Sofía. Ya no las necesitaba. Fui al almacén, no al rincón oscuro donde había arrojado el portafolio de Sofía, sino a mis archivos personales, una caja metálica, impoluta, etiquetada, Quote personal. Saqué los álbumes de nuestra boda, las fotos de nuestros primeros años, todas tomadas por mí, por supuesto. Incluso en mi propia boda, había sido yo quien había dirigido al fotógrafo contratado. Extendí las fotos por el suelo, junto al desorden de mi reciente locura, y empecé a compararlas, las fotos de mi pasado feliz, las fotos de su presente feliz. Y entonces lo vi. El horror me heló la sangre, más que cualquier infidelidad. Mis fotos, las de mi boda, eran perfectas, compositivamente brillantes, la luz divina, las sonrisas, en el milisegundo exacto. Javier, riendo, pero con la barbilla en el ángulo correcto. Yo mirándole, pero consciente de cómo la luz definía mi pómulo. Eran frías, eran las imágenes de un director, no de un amante. Había estado controlando la narrativa de mi propia vida, igual que controlaba a mis modelos. Busqué una foto de Javier, una que yo no hubiera tomado. No había casi ninguna. Él siempre estaba compuesto por mí. Mi mirada se posó en una foto enmarcada sobre mi escritorio. Una de nuestras primeras vacaciones. Javier me abrazaba. Yo miraba a la cámara. Me acerqué. El cristal del marco reflejaba mi rostro actual. Una mujer pálida, ojerosa, con el pelo enmarañado, una extraña, mirando a la Elena feliz y controlada de hacía 10 años. Y detrás de mi reflejo, vi los ojos de Javier en la foto. Estaba sonriendo, pero sus ojos ya estaban cansados. Cansados de posar, cansados de ser perfectos para mi lente. Tú, susurré a mi reflejo, tú le enseñaste a mentir, le enseñaste a crear una fachada perfecta, y cuando se cansó de la tuya, buscó a alguien con quien pudiera ser imperfecto. Mi rabia se disolvió. Dio paso a algo mucho peor, un vacío helado, la comprensión de mi propia y absoluta culpa. Él no me había traicionado, él simplemente había escapado. ¿Y Sofía? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué clase de fuerza tenía para lograr lo que yo no pude? ¿Para ver al hombre detrás de mi composición perfecta? La necesidad de entender se volvió física. Ya no era celos, era una obsesión profesional. Tenía que analizar al enemigo. Tenía que entender su técnica. Me arrastré de nuevo al almacén, al rincón oscuro. Revolví las cajas con una furia nueva. Candidatos a prácticas. Ahí estaba, el portafolio de tapas hechas a mano. Lo llevé al centro de mi estudio. Lo abrí bajo la luz dura de mi mesa de trabajo. Pasé las fotos de sus diseños. Sí, eran toscos. Pero ahora mis ojos veían algo más. Veían honestidad. Veían a una persona que no tenía miedo de mostrar sus errores, todo lo que yo detestaba.
todo lo que Javier evidentemente anhelaba. Y entonces lo vi, en la última página del portafolio, algo que no había visto la primera vez, una carta, escrita a mano, metida en un sobre pegado a la contraportada. La saqué. El sobre estaba sellado. Mi asistente ni siquiera se había molestado en abrirlo. Simplemente la había rechazado, como yo le ordené. Rompí el sello. Estimada Sora Elena, empezaba. La caligrafía era joven, desesperada. Sé que está increíblemente ocupada. Sé que mi trabajo probablemente no es nada comparado con lo que usted ve cada día. Pero la admiro. La admiro más que a nadie en este mundo. Usted no solo toma fotos. Usted crea la verdad. Echó a mi familia de nuestra casa. No, espera. Me detuve. Releí la última frase. Echó a mi familia de nuestra casa. No, eso no tenía sentido. Miré la carta de nuevo. Mi cerebro, privado de sueño, estaba jugando conmigo. No, no decía eso. Leí de nuevo. El banco embargó la casa de mi familia el año pasado. Mi padre era joyero, un artesano, pero no pudo competir con las grandes marcas. Este collar, y adjuntaba un boceto del collar que ahora llevaba puesto. Fue el último diseño de mi padre. Él decía que era su alma de plata. Murió antes de poder terminarlo. Yo lo terminé. Es mi única posesión de valor. No pido un trabajo, pido una oportunidad. Pido que alguien vea que el talento no siempre es pulido. Solo pido que me vea. Respetuosamente, Sofía. Dejé caer la carta. Alma de plata. El nombre de la joyería. La joyería que Javier había pagado. No era una tienda. Era el taller que Sofía había reabierto. El legado de su padre. Y Javier no solo le había comprado un collar, le había financiado el taller. Le había devuelto su sueño. El sueño que yo había escupido y arrojado a un almacén oscuro. Esto no era una aventura. Esto no era lujuria. Esto era una conexión, una redención. Y yo era la villana fría y ciega que había precipitado todo. El dolor se convirtió en algo afilado, cristalino. Dejé de llorar, me levanté del suelo. Mi reflejo en la ventana oscura me mostró una cara que no reconocía. Ya no era la fotógrafa perfecta, era una mujer destruida. Y, sin embargo, por primera vez me estaba viendo a mí misma con total claridad. La casa no había terminado, solo que ahora el objetivo era diferente. Ya no se trataba de él, se trataba de ella, se trataba de mí, se trataba de la verdad que yo había decidido ignorar hacía años. Necesitaba verla, necesitaba que ella me viera, que viera a la mujer cuyo ídolo se había derrumbado. Conseguí su número a través de un contacto en una revista de moda emergente. Sofía estaba empezando a hacer ruido. El nuevo talento a seguir, decían, financiada por un mecenas anónimo. La ironía me quemaba por dentro. La llamé. Mi voz al teléfono sonó como siempre, fría, profesional. Sofía, soy Elena. Hubo un silencio al otro lado, un silencio largo, denso. No fue sorpresa, fue cálculo. Elena, ¿qué? Sorpresa. Su voz era suave, pero firme. Ya no era la estudiante que suplicaba. He visto tus nuevos diseños, impresionantes. Mentí, no los había visto. Quiero hablar contigo, sobre tu trabajo. ¿Sobre mi trabajo? Su voz tenía un matiz de incredulidad, o quizás de burla. Creí que no te interesaba, que le faltaba profundidad. Ahí estaba. El primer disparo, y tenía razón. La gente cambia de opinión, Sofía, o quizás la gente aprende a mirar mejor. Vaya, dijo ella, en un susurro. Sí que aprenden. Una galería en la calle Huertas. Mañana, mediodía. Hay una exposición de fotografía abstracta. Me pareció apropiado. Apropiado, repitió ella. Allí estaré.
colgó. Al día siguiente llegué primero. La galería era un espacio blanco, minimalista. Colgaban fotos enormes y borrosas, reflejos distorsionados, luces desenfocadas. Era la clase de arte que yo siempre había despreciado por su falta de precisión. Hoy, sin embargo, me sentía como una de esas fotos. Ella entró puntualmente a las 12. No llevaba el collar. Un movimiento calculado. No quería restregarme su victoria en la cara. Quería que la viera como una igual. Grave error por su parte, o quizás un movimiento brillante. Se detuvo frente a una fotografía enorme de un cristal roto que multiplicaba la imagen en 1000 fragmentos. Reflejos. Leyó el título en voz alta. Irónico. Sofía. Se giró. Me miró directamente a los ojos, sin miedo. En su mirada no había culpa, había justificación. Hola, Elena. Me mentiste, dije yo. No fue un reproche, fue una constatación. ¿Yo? ¿Cuándo te he mentido yo, Elena? Ni siquiera me recibiste, me rechazaste a través de una asistente. ¿Cómo podría haberte mentido? La carta. Su expresión vaciló, solo un segundo, pero mi ojo de fotógrafa capturó ese micromovimiento. No sabías que la había leído. No, no lo sabía, admitió. ¿Cuándo te diste cuenta de quién era él? Sofía desvió la mirada, volvió a mirar el cristal roto. Conocí a Javier en una conferencia de arquitectura. Yo estaba sirviendo copas. Hablamos de diseño, de sueños. Le hablé de mi padre, de su taller, del alma de plata. Él me escuchó. Hizo una pausa cargada de significado. Él me escuchó como si mis ideas importaran, como si yo importara. Y tardó semanas en decirme quién era, que estaba casado contigo. ¿Y no te importó? Ella rió, una risa corta, amarga. ¿Importarme? ¿Me estás hablando de moral, Elena? ¿Tú? La mujer que pisotea a la gente para conseguir la foto perfecta. La mujer que destruyó mi única oportunidad sin siquiera mirarme a los ojos. Yo no destruí nada. Tu trabajo era mediocre. Mi trabajo era honesto, gritó. El silencio de la galería se rompió. Bajó la voz, temblando de rabia. Era la única verdad que yo tenía, y tú la llamaste mediocre, porque no encajaba en tu mundo perfecto y estéril. Tú no sabes nada de la verdad. Y tú sí, supongo, repliqué, acercándome. Acostándote con el marido de la mujer que odias, usando su dinero para reconstruir tu vida. ¿Esa es tu verdad honesta, Sofía? Ella retrocedió, como si la hubiera abofeteado. Yo no le busqué por ser tu marido. Ni siquiera sabía quién era al principio, y cuando lo supe, al principio quise alejarme. Pero vi cómo eras con él, vi cómo lo tratabas, en las cenas del sector, en las entrevistas, siempre era el marido de Elena, siempre un paso por detrás de tu sombra. Lo anulabas, lo hacías pequeño, igual que intentaste hacerme pequeña a mí. Me quedé helada. Tú no sabes nada de mi matrimonio. Sé lo que vi, dijo ella, recuperando la compostura. Vi a un hombre brillante, ahogándose. Un hombre que necesitaba que alguien viera su talento, que creyera en él. Javier no buscaba una aventura, buscaba oxígeno, y yo se lo di. Y el collar. El collar fue idea suya, susurró ella. Cuando le conté la historia, él lloró. Dijo que el mundo necesitaba ver el alma de plata. Me dio el dinero para reabrir el taller, no como un regalo, como un préstamo, como un socio inversor. ¡Qué conveniente! Es la verdad, exclamó. Algo que tú no entenderías. Tú solo ves superficies, Elena, reflejos. Pero yo vi su alma, y él vio la mía. Tenía razón, y eso era lo que más me dolía. Ella no solo le había dado sexo, le había dado validación, le había dado la misma oportunidad
que yo le había negado a ella. Habían sanado sus heridas mutuamente. «Él no te quiere, Sofía», dije, pero mi voz sonó débil. «Te equivocas», dijo ella, muy cerca. «Quizás no me quiera para siempre. Quizás sigue queriéndote a ti, de alguna forma retorcida. Pero me necesita. Necesita lo que yo represento, igual que yo lo necesité a él. Tú eres su proyecto, su redención. Y él es la mía», confirmó ella. «Tú nos creaste, Elena, a los dos. Este monstruo de 3 cabezas nació en el momento en que arrojaste mi portafolio a la basura». Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. «El collar te queda bien», dije con voz helada. Ella se detuvo. «Sí, lo sé. Yo lo diseñé. Gracias por preguntar». Y salió de la galería, dejándome sola, con los cristales rotos y mi reflejo fragmentado. No sé cómo volví al estudio. Caminé por Madrid. La ciudad que yo solía ver como un decorado perfecto para mis fotos, ahora me parecía extraña, hostil. Las superficies de cristal de los edificios me devolvían mi reflejo. Fragmentado, roto, como en la fotografía de la galería. Entré en mi estudio. El silencio era total. El aire estaba viciado, olía a obsesión, y allí, esperándome, estaba el muro de mi locura, cientos de fotos, Javier y Sofía riendo, Javier y Sofía besándose, Javier y Sofía viviendo. Me quedé parada en el centro de la habitación. Mi corazón latía con un ritmo sordo, pesado. Todo el dolor, la rabia, el cansancio de las últimas semanas cayeron sobre mí como una losa de cemento. «Tú nos creaste, Elena». La voz de Sofía resonaba en mis oídos. Me acerqué a la pared, toqué una foto, la que tomé en el parque. Javier miraba a Sofía mientras ella le explicaba un diseño. Esa mirada, la mirada que yo le había suplicado en silencio durante años, la mirada de alguien que ve. Y me di cuenta. Sofía tenía razón. Estas no eran las pruebas de la traición de Javier, no eran el documental de la malicia de Sofía, eran las pruebas de mi fracaso como esposa, mi fracaso como mentora, mi fracaso como persona. Cada foto era un espejo, cada imagen de su felicidad era un recordatorio de la infelicidad que yo había sembrado, yo con mi necesidad de control, yo con mi miedo a la imperfección, yo que solo sabía mirar a través de una lente, pero que había sido incapaz de ver al hombre que dormía a mi lado. Lo anulabas, lo hacías pequeño. Mis rodillas cedieron, caí al suelo, no de una forma dramática, fue un colapso lento, patético. El llanto no vino, era un dolor demasiado profundo para las lágrimas. Era un dolor seco, frío, era la muerte de mi ego. Me quedé allí, en el suelo, rodeada por los fantasmas de papel de una vida que yo misma había destruido. Había perdido, pero no había perdido a Javier a manos de Sofía. Había perdido la guerra contra mí misma. Mi versión perfecta había asesinado a mi versión real y en el proceso había matado mi matrimonio. Me levanté, mi mano rozó la pared de la verdad. Era una mentira, toda era una mentira. Agarré la primera foto, la del beso en el parque, y la arranqué de la pared. El sonido del papel rasgándose fue liberador. Agarré otra, y otra, y otra más. Mi respiración se aceleró. La tristeza se convirtió en furia, una furia dirigida, por primera vez, no hacia ellos, sino hacia mí, hacia mi ceguera. Clic, clic, clic. Cada foto arrancada era un disparo de mi propia cámara, destruyendo la escena que yo misma había creado. Arranqué las fotos de Sofía, arranqué las fotos de Javier, las fotos de sus manos, las fotos de sus sonrisas. Las arrojé al suelo, las pisoteé. ¡Mediocre!, grité.
«Débil», grité. No sabía si me refería a ellos o a mí. En cuestión de minutos el muro quedó desnudo, la pared blanca de mi estudio perfecto, ahora marcada por los restos de cinta adhesiva y trozos de papel, como una cicatriz. Yo estaba en el centro de la habitación, de pie, jadeando, rodeada por los escombros de mi obsesión. El suelo estaba cubierto de verdades rotas. Y en ese caos encontré la calma, una calma aterradora. Ya no había nada que cazar, ya no había nada que demostrar. Solo quedaba una cosa por hacer. Miré los cristales rotos de mi vida y supe exactamente cómo iba a reordenarlos. No para salvar mi matrimonio, eso ya era imposible, sino para salvarme a mí. Fui al baño, me lavé la cara, miré mi reflejo en el espejo. La misma mujer pálida, ojerosa, rota, pero ahora la veía. Por primera vez me estaba viendo a mí misma sin un objetivo de por medio. Salí del estudio, dejé las fotos en el suelo. Eran el pasado. Crucé el pasillo hacia el ático. Sabía que él estaría allí, esperando, preparando, sin duda, más mentiras perfectas. Abrí la puerta. Él estaba en el salón, leyendo o fingiendo leer bajo una luz cálida. Levantó la vista, levantó la mía. Pude ver el alivio en sus ojos al verme. Y luego el miedo al ver la expresión de mi cara. Elena, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupado. Corté su mentira. Mi voz no tembló. No era la voz fría de la fotógrafa. No era la voz rota de la esposa traicionada. Era una voz nueva. Javier, tenemos que hablar. Javier se levantó lentamente del sofá. Dejó el libro a un lado. Elena, ¿qué ocurre? Tienes mala cara. Estás pálida. Su instinto era cuidarme. O quizás era su forma de ganar tiempo. Deja de mentir, Javier. La frase quedó flotando en el silencio del ático. No fue un grito, fue una sentencia. Vi cómo sus hombros se tensaban. La máscara de preocupación se desvaneció, dando paso a la cara del hombre atrapado. No sé de qué hablas. Su voz era débil. Has pasado 3 días fuera. He llamado a los hospitales, a tu asistente. Nadie sabía. Estaba en el estudio, le corté, revisando mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Durante 3 días? No, el tuyo. Caminé hacia la mesa de centro. No estaba temblando. Por primera vez en semanas, mi pulso era firme. Saqué algo de mi bolsillo. No era una foto. No era el collar. Era la carta de Sofía. La carta manuscrita que había encontrado en el portafolio. La puse sobre la mesa de cristal, entre nosotros dos. Él la miró. Miró el papel crema, la caligrafía desesperada. No tuvo que leerla. Supe, por el modo en que su rostro perdió todo el color, que él conocía esa historia, que él conocía esa alma. Ella, empezó él tragando saliva. ¿Ella te la dio? ¿Hablaste con ella? Hablé con ella, confirmé. Y ahora quiero hablar contigo. Él se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Era la postura de un hombre derrotado. No hubo más mentiras, no hubo más excusas, solo un silencio largo, pesado. ¿Cuándo empezó, Javier? Él respiró hondo. Apartó las manos de su cara. Sus ojos estaban rojos. Hace 6 meses, en la conferencia. Lo sé. Elena, yo no lo busqué. Juro que no lo busqué. Pero lo encontraste. Sí. Se levantó. Caminó hacia la ventana, hacia el enorme ventanal que daba a Madrid. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad, como una de mis fotos, una composición perfecta de un hombre roto. ¿Sabes lo que es vivir bajo tu lente, Elena? Dijo con la voz ahogada. Día tras día. Me quedé callada. Todo tenía que ser perfecto. La cena, las vacaciones, la forma en que yo colgaba mi abrigo, la forma en que te daba los buenos días. Yo no... Sí, Elena. Sí. Se giró.
y esta vez había fuego en sus ojos. Vivía en una sesión de fotos constante y nunca era lo bastante bueno. Siempre había un error. La luz era incorrecta. La composición fallaba. Mi diseño era tibio. Apretó los puños. Estaba tan cansado, tan agotado de intentar ser el hombre perfecto de tu fotografía perfecta. Y entonces la conocí. Y ella no vio al marido de Elena. Vio a Javier. Vio a un tipo con ideas sobre edificios. Y me escuchó. Y no me juzgó. Me contó su historia. Una historia real, jodida, imperfecta. Y yo suspiró. Yo solo respiré. Por primera vez en 10 años sentí que podía respirar. Me dolía. Cada palabra era un fragmento de cristal afilado. Pero no era un dolor de celos. Era un dolor de reconocimiento, porque todo lo que decía era verdad. El taller, dije yo, en voz baja. Le diste el dinero para el alma de plata. Él asintió, sin avergonzarse. Fue lo único correcto que he hecho en mucho tiempo. Era su sueño, el legado de su padre. ¿Y tú? Dudó. ¿Y yo qué? Le animé. Tú lo habrías llamado mediocre, lo habrías destrozado, porque era imperfecto, porque era pobre, porque era real. Tenía razón. Hacía años yo había hecho exactamente eso. Caminé hacia él, me detuve a su lado, frente al ventanal. Nuestros reflejos nos devolvían la mirada, dos extraños atrapados en un marco de lujo. Tenías razón, susurré. Javier me miró, confundido. ¿Qué? Tenías razón en todo, en cómo te trataba, en cómo te miraba, en cómo te anulaba. Levanté la mano y toqué nuestro reflejo en el cristal. Estaba tan ocupada intentando crear la imagen perfecta que olvidé ver al hombre real que estaba a mi lado. Él me miró. Vi la sorpresa en sus ojos. Quizás esperaba gritos, venganza, platos rotos. No esperaba esto. No esperaba mi rendición. Elena, yo lo siento tanto. No, le interrumpí. No lo sientas. Es lo único real que nos ha pasado en años. Saqué los papeles de mi bolso. Los había preparado esa misma mañana. Los puse sobre la mesa, junto a la carta de Sofía. Papeles de divorcio. Te libero, Javier, dije, y me libero a mí. Él miró los papeles y vi algo que no esperaba. No vi alivio, vi un pánico profundo. ¿Qué? ¿Así, sin más? Elena, ¿no podemos intentarlo? ¿Repararlo? Terminé la frase por él. Negué con la cabeza. No se puede reparar algo que estaba roto desde el principio. Tú y yo éramos una composición perfecta, Javier, pero no éramos un matrimonio, éramos una mentira bien iluminada. Te quiero, susurró él y sonó a desesperación. Lo sé, dije yo, pero ya no sabes cómo, y yo ya no sé cómo dejarte. Sofía te necesita, te ve, y tú la ves a ella. Vuestra imperfección es más real que nuestra perfección. Me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó él. A mi estudio. Has destruido las fotos, lo sé. Tu asistente me llamó. Dijo que estabas teniendo una crisis. Me detuve en la puerta. No era una crisis, era una catarsis. Le miré por última vez. No, Javier, no he destruido las fotos. He destruido la mentira. Ahora voy a empezar a crear mi verdad. Pasaron 6 meses. El otoño llegó a Madrid. El divorcio se firmó en silencio. Vendimos el ático. Javier se fue a vivir con Sofía. ¿Y yo? Yo desaparecí. Cancelé todos mis contratos de moda. Dejé de contestar llamadas. La industria me dio por muerta. Elena, rota por el desamor. La gran fotógrafa, destruida por un cliché. Dejaron que los buitres hablaran. Yo, mientras tanto, estaba trabajando, día y noche.
no en mi antiguo estudio, sino en el cuarto oscuro, revelando, imprimiendo, construyendo mi verdad. Y entonces, un día, Madrid se despertó con carteles. Un simple cartel negro con letras blancas. Elena, reflejos. Era una exposición. Mi primera exposición personal en 10 años. La galería era una de las más prestigiosas de la ciudad. La inauguración fue un evento. Todo el mundo estaba allí. Críticos, editores de moda que me habían difamado, artistas y curiosos. Todos querían ver la sangre. Todos querían ver a la mujer perfecta, rota. Entraron en la galería y el silencio fue absoluto. No había glamour, no había moda, no había perfección. La galería estaba sumida en una oscuridad casi total. Las únicas luces apuntaban a las fotografías. Eran enormes y eran inquietantes. La primera fotografía, la que abría la exposición, era la que yo había tomado aquel día. El reflejo en el cristal de la cafetería. La imagen de Javier y Sofía, pero tan distorsionada por el cristal que parecían fantasmas. Fantasmas borrosos, atrapados en mi lente. El título: Fantasmas en el cristal Boey. La gente avanzaba. La segunda foto, un primer plano extremo de la lente de mi teleobjetivo. Pero dentro de la lente, lo único que se reflejaba era mi propio ojo, inyectado en sangre, agotado, obsesionado. El título: El ojo del cazador. La tercera foto. No era una foto, era una instalación. Un muro entero cubierto con las cientos de fotos que había arrancado, las fotos de su felicidad, pero estaban quemadas, superpuestas, rasgadas, creando un collage caótico y doloroso de su amor y mi obsesión. El título: El muro de la locura. La gente estaba conmocionada. No era la Elena que conocían. Esto era crudo. Esto era visceral. Esto era una confesión. Es brillante, susurró un crítico. No, es aterrador, dijo una editora. Es honesto, dije yo desde las sombras. Estaba allí, de pie en un rincón, viéndolos reaccionar. Entonces los vi. Habían entrado por la puerta trasera, Javier y Sofía. Ella le agarraba la mano con fuerza. Parecían nerviosos. ¿Por qué habían venido? Porque yo les había enviado la invitación. Una sola invitación, dirigida a los dos. Alma de plata. Taller de Sofía. Sofía se detuvo frente a la primera foto, la de la cafetería. La reconocí. El color desapareció de su rostro. Javier miró. El ojo del cazador, y desvió la mirada, incapaz de soportar mi ojo acusador. Luego llegaron al muro de la locura. Sofía soltó la mano de Javier, se acercó. Pudo ver fragmentos de sus besos, de sus risas, quemados por mi rabia. «Dios mío, Javier», susurró ella. «Esto es lo que ella vio. Esto es lo que le hicimos». «No», dijo él con voz ronca. «Esto es lo que yo le hice». Habían venido esperando sangre y encontraron arte. Encontraron mi dolor, destilado y enmarcado. Había tomado su traición y mi locura y las había convertido en mi obra maestra. Sofía me buscó con la mirada por la sala. Nuestros ojos se encontraron a través de la oscuridad. En su mirada ya no había desafío, había respeto y quizás, por primera vez, miedo. Se dio cuenta de que yo ya no estaba compitiendo por un hombre. Yo había ganado en el único terreno que importaba, el mío. Javier no me miró. Estaba pálido. Estaba viendo el precio de su libertad. Estaba viendo el alma de la mujer que había abandonado, expuesta para que todo Madrid la viera. La exposición continuaba. Había una foto de un espejo roto, una foto de mi mano aferrando la cámara como un arma, y al final del pasillo había una última sala, un cubo negro con una sola fotografía iluminada al fondo.
la última pieza de Reflejos. Javier y Sofía juntos caminaron lentamente hacia esa última sala, hacia la revelación final, hacia el último giro de mi lente. Javier y Sofía entraron en la última sala. Estaba casi en penumbra, un silencio de tumba. Esperaban el último clavo en el ataúd, quizás una foto de los papeles del divorcio, quizás una foto de su apartamento secreto, marcada con desprecio. El golpe de gracia final de la mujer que habían humillado. Pero la sala estaba vacía, excepto por la pared del fondo. Allí, bañada en una luz blanca, pura, teatral, había una sola fotografía. La única fotografía perfectamente nítida de toda la exposición. No eran ellos, era yo. Era un autorretrato. Yo de pie, en el centro del Palacio de Cristal. En el mismo lugar donde empezó esta historia. Pero había una diferencia crucial. No sostenía una cámara. Mis manos estaban vacías, relajadas a mis costados. Miraba directamente a la lente y por lo tanto directamente a ellos. Mi rostro no expresaba rabia, ni dolor, ni siquiera perdón. Era una calma absoluta. Era la cara de una mujer que se ha roto en 1000 pedazos y se ha vuelto a construir pieza por pieza en un orden nuevo. Una cara que había aceptado sus imperfecciones. La mirada de alguien que por fin estaba libre. El título, en una placa de metal pulido debajo, era simple. Yo. Javier se detuvo en seco. Sofía, a su lado, contuvo el aliento. Él no apartó la mirada. Vi, desde mi rincón en la oscuridad, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No estaba viendo a la fotógrafa que le había tiranizado. Estaba viendo a la mujer que había perdido. Estaba viendo, por primera vez, a la Elena real que se había ocultado bajo capas de perfección. Y supo que esa mujer ya no le pertenecía, nunca más. Pero el verdadero giro fue Sofía. Ella no me miró a mí, ella miró a Javier. Observó su rostro, su devoción por mi imagen. Vio su arrepentimiento. Vio el amor perdido que aún sentía por la mujer del retrato. Y Sofía, en ese instante, comprendió su propia verdad. Ese era su reflejo. Había ganado al hombre, sí. Pero su corazón siempre estaría dividido. Ella siempre viviría con el fantasma de la mujer que yo era ahora. Ganó la batalla, pero yo había ganado la guerra. No esperé a que se fueran. Me deslicé fuera de la galería mientras ellos seguían hipnotizados por mi absolución. Mi historia estaba contada. Mi obra estaba completa. Salía a la noche de Madrid. El aire era frío y olía a otoño. Caminé por la calle Huertas y por primera vez en mi vida no llevaba mi cámara. No la necesitaba. Me detuve en una plaza. Vi a la gente reír. Vi las luces borrosas de los coches. Vi a una pareja de ancianos discutiendo por un mapa. Vi a un niño tropezar y a su madre levantarlo con un beso. Todo era imperfecto, caótico, borroso, y era hermoso. El objetivo puede magnificar la verdad, sí, pero es el corazón el que decide lo que queremos ver. Durante años, mi corazón solo quiso ver la perfección y me quedé ciega. Ahora mis ojos estaban abiertos. Levanté la cara hacia el cielo oscuro de Madrid y sonreí. No era una sonrisa perfecta, no era para una cámara, era simplemente una sonrisa real.